Dura advertencia de Xi Jinping a Donald Trump. La histórica visita de Estado del presidente estadounidense Donald Trump a China será recordada por sobre todas las cosas por la durísima advertencia del presidente chino Xi Jinping respecto a Taiwán. Fiel al tono amigable y prudente de la diplomacia china, el presidente chino, Xi Jinping, comenzó su mensaje con el ofrecimiento de buenas relaciones entre Estados Unidos y la China. Queremos ser amigos. Esas son las palabras del presidente Xi inicialmente. Sin embargo, una vez apagadas las cámaras, en la reunión privada entre mandatarios, Xi redondeó la idea con una dureza inusitada. Queremos ser amigos, pero si Estados Unidos interviene en Taiwán, vamos a chocar de inmediato. La trampa de Tucídides, o dicho de otra manera, la guerra entre la potencia decadente y la potencia ascendente, Estados Unidos y China respectivamente, la trampa de Tucídides aparece más cerca que nunca. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 320 de Demoliendo Mitos en vivo, completamente en directo. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba, como así también a través de las suscripciones, las membresías, asimismo a través de nuestro canal en Patreon, donde presentamos lo que no podemos presentar aquí por la censura. Visita histórica de Trump a la China, visita de Estado, con una comitiva conformada por no solamente la plana mayor del gobierno de Trump, sino también por los más altos representantes de la oligarquía tecnofinanciera de Estados Unidos, desde Elon Musk hasta Tim Cook, Larry Fink y muchos otros, toda la plana mayor de Silicon Valley, toda la plana mayor de Wall Street, todos ellos allí en China. Sin embargo, por lo menos hasta el momento, lo más relevante, lo más importante, aparece sin lugar a dudas en la advertencia de Xi Jinping a Donald Trump. Advertencia llevada a cabo, por cierto, en privado, en la reunión entre mandatarios, no en la reunión mostrada frente a las cámaras, en la cual, por cierto, Xi Jinping presentó un discurso amigable, pero también plagado de advertencias. Sin embargo, una vez más, la gran novedad, el punto más importante por el cual vamos a recordar a esta visita de Estado, sin lugar a dudas, lo presenciamos, o en realidad lo presenciaron quienes participaban en esa reunión privada, en el momento en el cual Xi Jinping realizó la clarísima advertencia sobre Taiwán. Queremos ser amigos, pero si intervienen en Taiwán, vamos a chocar de inmediato. De fondo, la música del acto inaugural, el día de hoy. Ayer presentábamos la llegada, bueno, en realidad el despegue del avión de Donald Trump, el Air Force One, el aterrizaje en China del Air Force One, del avión de Donald Trump. Lo presentábamos ayer. Hoy estas imágenes, el encuentro finalmente, la mano, como siempre el duelo, Trump siempre con ese intento de alguna forma de establecer simbólicamente su poderío, acercando la mano de alguna manera, tironeando de la mano hacia sí mismo, de la mano del
la otra persona en el apretón de manos, tironeándola hacia sí mismo, generando de esa forma una especie de tropezón hacia adelante. Xi Jinping no convalida esto con su brazo firme y en ese, bueno, en ese juego ahí de, de gallitos de riña, la cosa parece más o menos empatada. Aquí presentan uno a uno a los miembros del gabinete chino. Una vez más, Trump responde a un saludo militar, nuevamente con el saludo militar, con la venia, algo completamente fuera de lugar. Quienes deben realizar la venia? Los militares, no los civiles, pero como él un irrespetuoso respecto a todo, incluso respecto a el ceremonial y a lo militar también, entonces, responde al saludo militar, a la venia del ministro de Defensa chino con la venia militar como si él, un militar también. Recuerden que él rechazó de joven, debía participar en la guerra en Vietnam y gracias a su poderoso padre pudo pudo rechazar la movilización, el llamado al servicio. Allí la presentación de Xi Jinping y los secretarios, como los llaman en Estados Unidos a los ministros, Pete Hegseth, Scott Bessent allá atrás, Marco Rubio, Summer, el de energía, muchos otros. Este señor con cara de archienemigo de Bruce Lee, ese señor gordo de rasgos asiáticos, archienemigo de una película de Bruce Lee, sinceramente no pude determinar quién aparece ahí, pero bueno, ahí en la presentación de los ministros, a continuación el acto con honores militares y en 2 minutos nada más, después de esto muy interesante, realizamos el análisis de los discursos, por lo menos de las partes más importantes de cada quien, y de la advertencia de Xi Jinping. Lo más interesante, siempre en esto, en lo ceremonial, los chinos siempre verdaderamente con un grado de perfección solamente posible para ellos, todos iguales, todos perfectos. Aquí tocando el himno nacional estadounidense, la banda militar china, y tocándolo, por cierto, muy bien, casi como la banda militar estadounidense de la Casa Blanca. Salva de cañones, también en honor a Trump, alfombra roja. La puesta en escena de China muy grandilocuente, muy pomposa, pero a la vez amigable, o por lo menos con la oferta de amistad de parte de China, aunque los chinos ya están conscientes de que con Estados Unidos y especialmente con Donald Trump, de amistad ninguna posibilidad, ¿sí? Allí los ministros con la mano en el corazón, en el pecho. Y ahora van a recorrer la alfombra roja con un pequeño detalle. Después Trump en algún momento lo va a referenciar durante su discurso, su alocución pública. Recuerden que siempre realizan 2 discursos, uno frente a las cámaras y otro, o dicho de otra manera, realizan 2 reuniones. O realizan una reunión para la prensa con las cámaras y una vez sacada la prensa del cuarto de reuniones, del salón de las reuniones, comienza la reunión verdadera, comienza la reunión en privado, con lo cual realizan una reunión pública y una reunión privada y las cosas importantes obviamente las presentan en la reunión en privado. Fuertes las imágenes, muy imponentes, pero con una tónica bien distinta a, por ejemplo, la reunión bien distinta al encuentro entre Trump y Putin en Alaska. ¿Lo recuerdan?
cuando también quiso Trump generar de alguna forma un ámbito espectacular. Bueno, voy a acompañar esto con el silencio y después realizamos el análisis. Bueno, recordarán lo del encuentro en Anchorage, en Alaska, entre Putin y Trump, en un aeropuerto militar, en una base militar allí, con muchísima pompa también, pero una pompa muy militarista, una ceremonia plagada de referencias al poderío militar estadounidense. Aquí, no, más allá de la presencia de la banda militar y los honores militares, pero lo importante va a aparecer después de esto, y de hecho el propio Trump va a reaccionar a una situación simpática, pero muy significativa de alguna manera. Por ahí los representantes de las tres fuerzas, de las Fuerzas Armadas chinas, la Fuerza Aérea, la Marina y el Ejército, naturalmente acompañados también por las mujeres soldados, ¿no? Aquí, primero los varones, las tres fuerzas, después las mujeres. Y ahora, mientras la banda ahí tocando, esto. De repente acá los niños, los chiquitines, saltando, contentos, alegremente. Trump bastante asombrado, sorprendido por la situación. ¿Recuerdan la caminata de Putin y Trump en Alaska, en el encuentro entre ambos en Anchorage? Acomodaron los aviones presidenciales perpendicularmente, descendieron ambos por la alfombra roja, en la intersección entre ambas alfombras, realizaron el saludo y comenzaron a recorrer aproximadamente 100 metros en dirección hacia las limusinas. Y en esa caminata, sinceramente no recordé la preparación del video de aquel encuentro. Nosotros esto lo presentamos en su momento, incluso en vivo lo presentamos. En el momento en el cual recorrían esos 100 metros hasta las limusinas, de repente en el aire aparecieron, cruzando los cielos por encima de Putin y Trump, aparecieron aviones de combate, apareció un escuadrón de un B-2 escoltado por 2 o 3 F-35, si no recuerdo mal, lo más avanzado de la Fuerza Aérea estadounidense, los F-35, aviones furtivos, cazas multipolivalentes de quinta generación, y los famosos B-2, cazas con cazas bombarderos estratégicos, no cazas, bombarderos estratégicos, los B-2, con no del todo características furtivas, pero sí una capacidad de generar una reflexión de radar muy pequeña, lo más avanzado de la Fuerza Aérea estadounidense, los famosos aviones con los cuales, qué espectacular esto, el grado de precisión de la marcha, una cosa impoluta, ¿no? Y eso, los chinos los rusos buenos en esto también, pero como los chinos, nadie, el número uno, una cosa como hecho con inteligencia artificial, pero no, todo real. El famoso bombardero con el cual Estados Unidos perpetró el ataque con bombas penetradoras de búnkeres en la Guerra de los 12 días contra Irán el año pasado, lo recordarán seguramente, ¿sí? Ese ala volante. Bueno, es el mensaje de Trump en su momento a Putin, para generar de alguna manera, si no la intimidación,
Quizás ese no es el objetivo, la intimidación, pero sí la impresión, generar una impresión de poder frente al presidente ruso en su momento. Realizaron el vuelo a baja altura. Por eso incluso Putin reaccionó con sorpresa en aquel momento. Recuerdo que realizó una pausa mirando hacia el cielo y ahí aparecieron por encima de su cabeza los aviones, ¿no? El escuadrón de aviones. Bueno, acá, sin dudas, los chinos presentan algo de su poderío militar, pero no con sus misiles hipersónicos, sino más bien con las marchas, con la música, pero por sobre todas las cosas como mensaje, acompañan esto con chiquilines, con banderitas y flores en la mano, ¿no? Esa es la diferencia entre la naturaleza de ambas potencias. Una potencia hegemónica global, naturalmente, los Estados Unidos, basada en el poderío militar y en la intimidación castrense, y una potencia, por sobre todas las cosas, económica, aunque cada vez más poderosa militarmente, como China, ¿sí? China no quiere la guerra como forma de expansión, quiere el desarrollo económico, ¿sí? La expansión comercial, económica, financiera, acompaña a esto política y militarmente. Por supuesto, esas las múltiples dimensiones del poder, y más aún del poder en la geopolítica, del poder geopolítico. Estados Unidos no. Establecen el foco principalmente en lo militar, por eso con Putin el sobrevuelo de los aviones por encima de la cabeza de Putin, acá como mensaje, básicamente los chiquilines con las banderitas saltando ahí, bueno, sonriendo, ¿sí? Bueno, redondeamos esto de aquí, imponente realmente, esto espectacular, espectacular. Y para un tipo como Trump, pero tan, no solamente ególatra y megalómano, sino tan interesado en la fanfarria, la pompa, lo simbólico. Esto lo acomete en lo más profundo de su ser, toda esta fuerza en toda esta demostración, ¿sí? Amistosa, pero potente. Bien. Los traductores, un poco lenta la traductora no lo llaman intérprete, esa es la palabra correcta. Traductor, el otro tipo de traductor. El intérprete ahí acompaña a un lado y al otro, realizando la traducción. Bueno, el comienzo del acto oficial, y ahora presentamos lo sucedido adentro, puertas adentro, ¿sí? Esto ya cerca del final, 30 segundos más, lo presentamos entero por lo interesante de las imágenes, ¿no? De la estética. Además, por otro lado, demoledores y demoledoras, vayamos recordando las formas y los símbolos y los gestos de los chinos, porque van a capitanear el mundo de forma total y absoluta, no de forma total y absoluta en cuanto a la imposición de su poder, pero de forma inapelable, sí, ineludible. De aquí a poco, sí ya no aparecen a la cabeza. En este momento presenciamos precisamente las disputas, los choques entre la potencia en decadencia, encabezada por el señor Rubio a la izquierda, y a la derecha la potencia en auge, China, pronto la principal potencia del mundo, en un mundo multicéntrico, cuidado, no en un mundo unipolar. Los chinos no quieren eso, tampoco podrían eso en este momento, pero sin lugar a dudas van a aparecer como el principal país sobre la faz de la Tierra, o el país más poderoso sobre la faz de la Tierra. Qué interesante esto de las alturas. En tantos lugares leída la altura de Trump como 1,90 m y la de Xi Jinping como 1,78 m. Esto oficial según fuentes estadounidenses y chinas, pero una vez parados uno al lado del otro, las alturas de ambos exactamente iguales. Con lo cual, o Trump un mentiroso, o Xi Jinping con una altura mayor a la declarada. Una cosa rara. Lo de Trump mentiroso, bastante previsible, pero de 1,90 m a 1,78 m. Voy a retroceder un segundito a esto. El momento. Ahí. Los dos parados, uno al lado del otro.
Bueno, puede que Trump por la edad, Trump un señor ya de 80 años más o menos, un poquito más chico, un poquito eh, reducido, ¿no? La gente con la edad, la gente mayor va descendiendo en su altura, no solo por la posición del cuerpo, sino por también la compresión de la columna vertebral. Bueno, podría haber descendido de 1,90 m a 1,88 m, 85. Bueno, Xi Jinping con 1,78. Por cierto, 1,78 en China, una altura muy alta, muy elevada, ¿eh? Si no recuerdo mal, el promedio de altura en China por debajo del 1,70 m, todavía en ascenso, obviamente. El muy alto, pero 1,78 y aún así exactamente a la altura de Donald Trump con 1,90 m. Bueno, ahora sí, el encuentro puertas adentro. Comienzo con Trump. Trump, evidentemente, muy impresionado por todo esto. Esto ya doblado como cortesía de nuestros colegas de el canal Guerras y Geopolítica, no lo desaprovechen, el mejor canal sobre geopolítica en español en Telegram, Guerras y Geopolítica. Comienzo por Trump, porque lo más importante, el plato fuerte, lo va a presentar Xi Jinping en un ratito, así que comienzo por Trump. President Xi, I want to thank you very much. First of all, that was an honor like few have ever seen before. And I think I was particularly impressed by those children. They were happy. They were beautiful. The military is obvious. It couldn't be better, but those children were amazing and they represent so much. And I know they represent so much to you. You and I have known each other. Bueno, esto importantísimo, acá lo he mencionado sobre los chicos, cómo China genera ese golpe de impacto a través de esto, ¿no? De los niños con las banderitas, con las flores, como una demostración de fuerza también, pero de una fuerza amistosa, bien distinto del escuadrón de aviones cazas y del bombardero B-2 pasando por encima de la cabeza de Putin en Anchorage, en Alaska, en el encuentro entre Putin y Trump. Now for a long time. In fact, the longest relationship of our two countries that any president and president has had. And that's, to me, an honor. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you and you would call me. And whenever we had a problem, people don't know, whenever we had a problem, we worked that out very quickly. We're going to have a fantastic future together. Pausa aquí nuevamente. El tono de Trump, considerando la prepotencia habitual, la soberbia de Trump, imposible un Trump más diplomático, amistoso y con mejores formas que esto, presidente Xi Jinping, cuánta estima por usted, qué buena nuestra relación, qué buen líder usted. Esta la demostración no solamente del respeto e incluso del temor de Trump, no ya por Xi Jinping, sino por China, sino que esta es la confirmación de todos nuestros análisis a lo largo de años ya, respecto a que el verdadero temor y el verdadero adversario de Estados Unidos. Todo lo que presenciamos a escala global, desde la guerra en Ucrania hasta la guerra en Irán, el secuestro del presidente venezolano, lo sucedido, las masacres las masacres de Israel en Gaza, en el Líbano, lo sucedido en Siria, todo eso presenta un hilo conductor, aparece ligado, aunque pueda a primera vista, para alguien quizás sin capacidades de generar vínculos entre estas cuestiones, sin capacidad de realizar un análisis geopolítico más profundo, aunque todo eso pueda parecer para una persona quizás lega en la materia, sin conocimientos en la geopolítica, puede parecer como algo sin relación, como elementos distintos, no, todas esas chispas responden a la misma hoguera. La hoguera, ¿sí? La hoguera, la disputa entre la potencia en decadencia y la potencia en auge, y de ahí el tono
De ahí el tono de Donald Trump. Nunca van a presenciar un tono así de respetuoso de Donald Trump con ningún otro líder del mundo excepto Putin, la otra gran pata en esa disputa, ¿sí? No como una potencia económica de la magnitud de China, pero sí una potencia militar fantástica y además un aliado de China, ¿sí? Acá la confirmación simplemente en el tono de las palabras de Trump de todos nuestros análisis a lo largo de todos estos últimos años. Such respect for China, the job you've done. You're a great leader. I say it to everybody. Usted es un gran líder. Atención a Sometimes eso. people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth. And I just want to say, on behalf of all of the great delegation that we have the greatest businessmen, the biggest, and I guess the best in the world. We have amazing people, and they're all with me. Every single one of them, we asked the top 30 in the world, every single one of them said yes. And I didn't want the second or the third in the company. I wanted only the top. And they're here today to pay respects to you and to China. And they look forward to trade and doing business. And it's going to be totally reciprocal on our behalf. So I really look very much forward to our discussion. It's a big discussion. There are those that say this is maybe the biggest summit ever. They can never remember anything like it. I can say in the United States, people aren't talking about anything else. But it's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before. Thank you very much. Thank you. Bueno, verdaderamente un tono de Trump desconocido, ¿sí? Es un honor, usted es mi amigo, usted es un gran líder, queremos una buena relación. Obviamente, todo mentira. Estados Unidos básicamente quiere la conservación de su dominio global frente al auge de China. Por eso Trump ahí, y Trump, por cierto, ahí en una situación muy difícil, tanto en lo estructural, en lo sistémico, por este cambio paulatino, por esta decadencia paulatina y sistémica inevitable, como así también por los propios errores de su gobierno, especialmente en los últimos meses, el más grosero de todos, con la guerra de invasión no provocada contra Irán. Y perdón por presentarlo así, pero recordarán que aquí en Alemania, en los medios públicos, nosotros participábamos como invitados en Deutsche Welle muchas veces, los periodistas obligatoriamente, bajo la amenaza de recortes en sus salarios, debían presentar la guerra en Ucrania como la guerra de agresión no justificada de Putin contra Ucrania. Así de largo, en lugar de guerra en Ucrania. Y recuerden, en Ucrania presenciamos una guerra en Ucrania, no de Ucrania contra Rusia, sino de la OTAN y por sobre todas las cosas de Estados Unidos contra Rusia, aunque eso, bueno, fue presentando cambios a lo largo del tiempo y hoy día Europa representa el motor de esa guerra, pero en última instancia la OTAN contra Rusia en Ucrania. Bueno, en lugar de presentar la guerra como guerra en Ucrania, la debían presentar obligatoriamente como guerra de agresión no provocada de Putin contra Ucrania. Bueno, ahora a la guerra en Irán no la llaman, no la caracterizan como guerra de agresión no provocada de Estados Unidos e Israel contra Irán. No, la llaman guerra en Irán o conflicto o cualquier otra, ¿no? Otra palabra, cualquier otro sustantivo para, de alguna forma, cercenar la importancia del conflicto y no establecer el foco en el ataque estadounidense e israelí contra Irán. Bueno, este es el gran error de Trump y sin dudas en las conversaciones debe haber realizado un pedido encarecido. Donald Trump seguro, absolutamente seguro, con total seguridad, Trump en la reunión en privado realizó un pedido de ayuda, realizó un pedido de asistencia para la finalización de la guerra en Irán,
sin una declaración de derrota total y absoluta. En Irán presenciamos una derrota estratégica de Estados Unidos y por eso, y retrocedo al inicio de la argumentación, Trump está participando en esta reunión de alguna manera en la búsqueda del mantenimiento del dominio estadounidense sobre el mundo, pero en una condición de descenso, de decadencia a largo plazo, sistémica, estructural, pero además en una condición de emergencia por su error en la guerra en Irán, como así también otros errores como los aranceles, el desastre de, por cierto, la guerra de los 12 días, ¿no? El ataque anterior a Irán, el desastre en Gaza, bueno, todas esas cuestiones anteriores, pero ninguna tan importante como la derrota estratégica de Estados Unidos en Irán y el surgimiento de una nueva potencia regional en Medio Oriente llamada Irán. ¿Sí? A propósito de esto, podríamos presentar en los próximos días un análisis sobre el surgimiento a partir de esta guerra de Irán como nueva potencia en Medio Oriente y cómo eso corresponde, cómo esa situación responde a nuestra concepción del nuevo orden mundial como un orden multicéntrico y no tripolar o no tetrapolar, o no recordarán la discusión aquí, la discusión yo presenté, realicé un análisis crítico sobre la posición del mundo tripolar o del mundo tetrapolar, referenciando a un profesor, para mí muy respetable, pero en este caso equivocado, bueno, respondió con insultos y demás. Bueno, acá la confirmación con lo de Irán, de que aparecemos de camino hacia un mundo multicéntrico en el cual no solamente van a participar Estados Unidos, China y Rusia, sino también nuevas potencias emergentes como Irán. Irán comienza a partir de ahora una nueva era después de la derrota de Estados Unidos como amo y señor del estrecho de Hormuz, incluso también como alguien con capacidad de determinar el corte del estrecho de Bab el-Mandeb en el Mar Rojo, ¿sí? Pero bueno, perdón, demasiada larga la reflexión. Presento ahora sí, las palabras públicas primero, con una advertencia de Xi Jinping, y después presento lo sucedido detrás de cámaras. President Trump, I'm very pleased to meet you in Beijing. Welcome back to China after 9 years. The whole world is watching our meeting. Currently, transformation not seen in a century is accelerating across the globe, and the international situation is fluid and turbulent. The world has come to a new crossroads. Can China and the United States overcome the Thucydides trap and create a new paradigm of major country relations? ¿Cuántas veces, demoledores y demoledoras? Bueno, qué lindo que cada tanto los líderes del mundo presenten las cosas por su nombre y de alguna manera podamos determinar si nuestra línea de análisis aparece más o menos acertada, o si no acertada, quizás esa es la palabra equivocada, por lo menos aparece en línea con los acontecimientos mundiales y con las visiones de los distintos líderes y las posiciones de los distintos países y por sobre todas las cosas de las distintas potencias. Qué lindo cuando aparecen las cosas por su nombre y podemos convalidar que estábamos y estamos realizando un análisis en línea con los acontecimientos. ¿Qué está presentando acá Xi Jinping de manera clara como el agua? La posibilidad de, aquí, el mundo ha llegado a una encrucijada. ¿Podrán Estados Unidos y China superar la trampa de Tucídides? ¿Cuántas veces mencionada aquí la trampa de Tucídides, ese concepto
acuñado por el politólogo Graham Allison en referencia a la situación descrita por el historiador griego Tucídides en su fenomenal historia de la guerra del Peloponeso. En historia, por cierto, de múltiples volúmenes, análisis histórico en el cual Tucídides en el siglo V a.C., esto más o menos en el año 450 a.C., en la Grecia antigua, básicamente realiza un análisis de la guerra entre la potencia en decadencia, Esparta, y la potencia en auge, Atenas. Y según Tucídides, en su historia de la guerra del Peloponeso, historia de la guerra del Peloponeso, según Tucídides, sencillamente el ascenso de Atenas, de la ciudad-estado ateniense, genera naturalmente un aumento de la probabilidad de la guerra o genera la inevitabilidad de la guerra con la potencia decadente, la potencia en decadencia, Esparta. Bueno, a lo largo de la historia presenciamos situaciones como esta en muchas oportunidades. Los teóricos participan en discusiones sobre la cantidad de casos en los cuales un cambio en el orden mundial determinó el comienzo de una guerra global o no, si en 14, en 16 mi auricular casi sin batería, puede que deba realizar el cambio en 2 minutitos, pero bueno. Bueno, en cuántas oportunidades presenciamos en estos cambios en el orden mundial, de un orden mundial en decadencia a un orden mundial en auge, en cuántos comenzó una guerra global, en cuántos no, según las lecturas, en 2 o en 3 no, de 14, 15, 16 o 18, según la lectura histórica de los distintos cambios a lo largo de la historia. Bueno, esto determina que la trampa de Tucídides, esta situación de una potencia en decadencia y una potencia en auge, en la mayoría de los casos, excepto 2, las otras 16 o 18 o 14 según la versión, pero bueno, solamente en 2 no comenzó una guerra, como por ejemplo no comenzó una guerra entre el Imperio Británico en decadencia y el Imperio Estadounidense en auge, ¿sí? Por ejemplo, o con la caída de la Unión Soviética, aunque otros analistas conceptualizan a este cambio de orden de otra forma, pero bueno, por lo general esos dos mencionados en este análisis, y acá lo presenta Xi Jinping de manera clara. No debemos aparecer atrapados por la trampa de Tucídides, o dicho de otra manera, no debemos comenzar una guerra entre nosotros debido a nuestro auge y a la decadencia de ustedes. Dicho sin medias tintas. Un poquito más de Xi Jinping. Come the Thucydides trap and create a new paradigm of major country relations. Can we meet global challenges together and provide more stability for the world? Can we, in the interests of the well-being of our two peoples and the future of humanity, build a brighter future together for our bilateral relations? These are the questions vital to history, to the world, and to the people. They are the questions of our times that you and I need to answer as leaders of major countries. This year is the 250th anniversary of American independence. Congratulations to you and to the American people. I always believe that our two countries have more common interests than differences. Success in one is an opportunity for the other, and a stable bilateral relationship is good for the world. China and the United States both stand to gain from cooperation and lose from confrontation. We should be partners, not rivals. Deberíamos ser socios, no rivales. Cooperación y no confrontación. Bueno, la posición
China clarísima, queremos una buena relación. Otra vez, el interés nacional de China responde a la paz, ¿sí? Porque esa es la situación en la cual ellos aparecen ganando. En el caso de Estados Unidos, exactamente lo contrario. Quieren la guerra porque esa es la situación en la cual ellos aparecen más fuertes que en los ámbitos económicos, políticos, diplomáticos, culturales, tecnológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Energéticos ahora. También, bueno, aunque Estados Unidos ciertamente abandonó la dependencia del petróleo de Medio Oriente, pero presenta un grado de consumo de sus propias reservas completamente insostenible a lo largo del tiempo. Entonces, la posición de Xi Jinping, clara, pero también contextualiza, también presenta el marco de forma clara. Acá nosotros aparecemos frente a la trampa de Tucídides y nosotros la potencia ascendente y ustedes la potencia descendente, enojados y con la posibilidad de comenzar una guerra. Más claro que esto, should help each other succeed and prosper together and find the right way for major countries to get along well with each other in the new era. Mr. President, I look forward to our discussions on major issues important to our two countries and the world, and working together with you to set the course for and steer the giant ship of China-U.S. relations so as to make 2026 a historic landmark year that opens up a new chapter in China-U.S. relations. Bien, nuevo capítulo de las relaciones. Esto frente a las cámaras, todo muy bonito. Sin embargo, en la reunión en privado, respecto a la cual lógicamente carecemos de acceso como el resto de la humanidad, pero los soplones del gabinete estadounidense generaron filtraciones sobre lo hablado y atención a esta confesión, nada más y nada menos que del New York Times, confesión una vez más de los propios estadounidenses, por aquí, la primera de ellas, New York Times, Xi lanza una clara advertencia a Trump sobre Taiwán. El presidente Trump llegó a Pekín con la intención, esta es la noticia cortita, pero por aquí la nota completa, paciencia, demoledores, con lo sucedido allí adentro. Xi no deja lugar a dudas, ahora sí en pantalla, ¿verdad? Sí me acompaña la plataforma, sí, excelente. Xi no deja lugar a dudas a Trump. Taiwán es una prioridad absoluta, New York Times. El líder chino, Xi Jinping, afirmó que las relaciones entre ambos países podrían entrar en una situación extremadamente peligrosa si el señor Trump ignoraba las demandas chinas sobre Taiwán. Extremadamente peligrosa. Al inicio de la cumbre de 2 días, el jueves por la mañana, el señor Xi Jinping habló con gran elocuencia sobre la cooperación, esto lo visto, ¿sí? Lo mostrado hasta aquí, pero después de que los periodistas fueran expulsados de la sala y comenzaran las discusiones propiamente dichas, lanzó una advertencia sobre Taiwán, la isla democrática que Pekín reclama como territorio propio. No solamente Pekín, no solamente los chinos continentales de la China popular, de la China comunista, quieren a Taiwán como parte del territorio chino, sino que los taiwaneses, por lo menos hasta hace poco, por sobre todas las cosas el Kuomintang y todos los partidos políticos hasta hace algunos años, cuando los estadounidenses comenzaron a patrocinar a fuerzas políticas independentistas, algo completamente novedoso, que chinos taiwaneses quieran la independencia de Taiwán, algo novedoso porque hasta ahora, toda la vida, los nacionalistas chinos exiliados después de la guerra civil en China en la isla de Taiwán, básicamente toda la vida realizaron una reivindicación de la unidad de China, pero bajo el mandato de ellos, ¿sí?
todos quieren la unidad de China bajo el propio mandato, excepto estas nuevas fuerzas políticas patrocinadas por Estados Unidos desde hace poco, las cuales quieren la independencia. Y China no va a convalidar la independencia de Taiwán de ningún modo, a tal punto que va a comenzar una guerra en el caso de una declaración de independencia. Y por eso, aquí esto de la isla democrática de Pekín reclama como territorio propio, bueno, esa es la visión del New York Times, anti-chino, anti-ruso, otanista, pro-estadounidense, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Un poquito más de lo sucedido allí, según el propio New York Times. Con una retórica mordaz y ejercicios militares, China ha dejado claro que algún día podría intentar tomar la isla por la fuerza. Eso mentira también. Las provocaciones las generó siempre Estados Unidos. La número uno, la de Nancy Pelosi con su visita, en su momento la presidenta de la Cámara Baja, con su visita a Taiwán, una visita oficial, una provocación, porque no puede el presidente del Congreso estadounidense realizar una visita oficial, realizar una visita a un país no reconocido como tal. Eso representa una provocación en términos diplomáticos y así comenzó esta historia. Taiwán depende del apoyo político, perdón, esto durante el gobierno de Biden, ¿sí? Desde mucho tiempo atrás, Estados Unidos patrocinaba a las fuerzas independentistas, pero la gota rebalsando el vaso la generó Nancy Pelosi y los demócratas y ahora la acompaña naturalmente también el gobierno de Donald Trump. Taiwán depende del apoyo político y militar de Estados Unidos para disuadir esa amenaza y el señor Trump está sopesando si aprobar una nueva venta de armas a Taiwán por un valor aproximado de 14.000 millones de dólares tras haber firmado un acuerdo de 11.000 millones de dólares el año pasado. En pocas palabras, el señor Xi dio a entender el jueves que el apoyo de Estados Unidos a Taiwán, incluida la venta de armas, podría seguir siendo un punto delicado en las relaciones. La cuestión de Taiwán es el asunto más crítico en las relaciones entre China y Estados Unidos, afirmó Xi Jinping, según un resumen oficial de sus declaraciones a Trump, difundido por Xinhua, la agencia estatal de noticias china. Añadió que si las preocupaciones chinas sobre Taiwán se abordan adecuadamente, las relaciones entre Pekín y Washington podrían mantenerse estables. Y aquí la declaración concreta. Aquí la declaración concreta. Estoy queriendo el acceso a esa página china y no estoy pudiendo. Si no se maneja adecuadamente Taiwán, la cuestión de Taiwán, los dos países chocarán o incluso se enfrentarán, lo que pondrá en una situación extremadamente peligrosa toda la relación entre Estados Unidos y China, declaró Xi. Estados Unidos debe actuar con la máxima cautela al abordar el tema de Taiwán, textual de Xi. Quiero sencillamente la consulta de los verbos usados aquí en esto de will collide or even clash. Sí, van a colisionar, por la traducción, aquí sí muy importantes las palabras, si no se maneja adecuadamente, los dos países colisionarán o incluso se enfrentarán, bueno, la traducción o se enfrentarán, van a chocar, pero en el sentido de una confrontación militar, lo que pondrá en una situación extremadamente peligrosa toda la relación entre Estados Unidos y China. Bueno, eso según el New York Times. Pero aquí la confirmación de los chinos también. Ojito, 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 ojo al piojo. Aquí el el vocero de este señor de aquí, llamado Guo Yakun, el vocero, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, consultado sobre esta cuestión. Aquí sus palabras textuales, aquí básicamente presento la versión ya traducida de la transcripción. Carezco de conocimientos del chino, lamentablemente, más allá de mis simpatías por China y mi admiración por la cultura china. Las palabras
concretas. Atención. Durante la reunión bilateral, el presidente Xi Jinping señaló que el tema de Taiwán es el más importante en las relaciones entre China y Estados Unidos. Si se maneja bien, las relaciones bilaterales pueden mantener la estabilidad general. Si se manejan mal, los dos países chocarán o incluso entrarán en conflicto, llevando toda la relación entre China y Estados Unidos a una situación muy peligrosa. Bueno, evidentemente las palabras o el reporte del New York Times básicamente tomando esto, exactamente esto, las palabras textuales de este señor, evidentemente citadas en un medio chino, pero originalmente generadas, bueno, no, evidentemente, originalmente pronunciadas por Xi Jinping y aquí repetidas con una precisión china verdaderamente, exactamente lo mismo dicho por Xi Jinping en boca de este señor ahora. Si se maneja bien, las relaciones bilaterales pueden mantener la estabilidad general. Si se maneja mal, los dos países chocarán o incluso entrarán en conflicto, llevando toda la relación entre China y Estados Unidos a una situación muy peligrosa. La independencia de Taiwán y la paz en el estrecho de Taiwán son incompatibles. Mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán es la mayor limitación tanto para China como para Estados Unidos, y Estados Unidos debe manejar el tema de Taiwán con la máxima cautela. Escuchado eso, demoledores, la claridad de esta afirmación, la independencia de Taiwán y la paz en el estrecho de Taiwán son incompatibles. Bien. Más claro que esto, imposible. Más claro que esto, imposible. Y como demostración de que no solamente Xi Jinping presenta una visión de la relación entre ambos países como la recién descrita, ligada a la trampa de Tucídides. Bueno, aquí con muchísima más rusticidad, quizás el miembro menos tonto, menos bruto del gabinete de Donald Trump, este señor, con quien, por cierto, o con quien carezco por completo de simpatía, pero no por eso debo conceptualizarlo como conceptualizo a Donald Trump, a Pete Hegseth, básicamente como a personas semianalfabetas, completamente estúpidas, brutas, burras, gente bruta, sin formación. Bueno, Marco Rubio, más allá de todo lo condenable respecto a sus posiciones políticas, él por lo menos una persona un poco más formada, un poco más pensante, puede concatenar dos ideas en una oración, ¿sí? No como Trump o Hegseth. Scott Bessent hasta ahí. Acá va a presentar, no tan claro como Xi Jinping, pero va a presentar esto mismo del lado de enfrente, de los Estados Unidos. Atención a las declaraciones en el Air Force One, en el avión de Estados Unidos, de Marco Rubio sobre la relación con China y sobre la situación en general respecto a China. Atención. Cortito por aquí. My read has been what I think has been for a while, and that is China has a plan. Mi lectura es la misma desde hace tiempo y es básicamente que China tiene un plan. And they clearly view themselves, they believe they will be the world's most powerful country. They'll surpass the Ellos están convencidos de que van a ser el país más poderoso del mundo y que van a superar a los Estados Unidos. United States, and they have a plan to do it. And they're executing on that plan. And y tienen un plan para eso y lo están llevando a I don't cabo. blame them. If I were the Chinese government, I'd have the same plan. Y no los culpo por eso. Si yo fuera chino o si estuviera en el gobierno chino, yo tendría el mismo plan. We, on the other hand, don't view it that way. And we don't want to see anything that... Nosotros, por el contrario, no lo vemos de esa manera y no queremos... We're not trying to constrain China.
no queremos limitar a China, no queremos restringir a China. But their rise cannot come at our expense. Pero su ascenso no puede tener lugar a expensas nuestras. Cara dura. Su ascenso, no queremos limitar a China, pero su ascenso, su avance, no puede suceder a nuestras expensas. Their rise cannot come at our fall. Su auge no puede ser a costa nuestra. So there's an area where we're just going to have a difference of opinion. But my view of them and of the Por eso, en este escenario vamos a tener diferentes opiniones. government in China is they're very confident. They have a Pero mi visión aún así es que en el gobierno chino están muy confiados de esta situación. plan and they're trying to execute on that plan. Tienen un plan, lo ejecutan. Voy realizando pausas por cuestiones de copyright, por eso las pausas y los cambios del diseño también contra la detección de esto, porque es un video de Fox. Which is fine. I understand that from a nation state perspective, but when that plan is in conflict with the national interest of the Bueno, están llevando a cabo su plan, pero cuando ese plan entra en conflicto con el interés nacional de Estados United Unidos, States, we need to do what's right for the United States, and that'll come tenemos que hacer lo que es lo correcto para Estados on Unidos. this trip. But more importantly, that'll be a feature of this relationship for a long time. Y eso va a estar presente está presente en este viaje, pero será una característica de la relación entre Estados Unidos y China por mucho tiempo. Bueno, esta es la forma más locuaz o más clara de expresión de todo lo dicho por Xi Jinping y todo lo analizado por nosotros a lo largo de años en boca de uno de los miembros, de uno de los integrantes del gabinete de Trump, quizás la persona con mayor capacidad de expresión, Marco Rubio, no con referencias a Tucídides, a la trampa de Tucídides, tampoco la pavada, ¿no? Tampoco la exageración, tanto no puede el amigo Marquito, también conocido como Narquito, con N. Pero bueno, esto clarito en cuanto a que, bueno, los chinos, primero ellos con el plan lo llama él, más bien la misión de conquistar el predominio mundial, el lugar de país más poderoso del mundo, pero eso colisiona con nosotros y como colisiona con nosotros vamos a rechazarlo a cualquier costo, ¿no? Esta cuestión, por cierto, de, mi auricular muerto en este momento, ustedes escuchándome todavía, ¿no? El micrófono todavía independiente, así que el micrófono por otro lado, así que ustedes seguramente con mi voz correcta. Uy, justo acá he enganchado un comentario. Una pregunta, ¿este canal es de zurdos? Bueno, Mario, nosotros acá realizamos análisis críticos con seriedad, no con estas diatribas estúpidas de zurdos, fachos, por favor. Mamita querida, bueno, ni respondo tonterías. Bien, por cierto, interesante esta cuestión, este comentario de Marco Rubio diciendo, no vamos a restringir a China, pero no queremos su auge a costa nuestra. Esto de por sí, esta cuestión de, no queremos la limitación de su poder, pero no queremos que cercene el nuestro, como si eso pareciese posible, eso de por sí representa un error conceptual. Cualquier politólogo, incluso cualquier político con un poco de más formación, no realizaría ese comentario, porque el poder como tal representa un fenómeno relacional. El poder en tanto relación social representa una relación precisamente entre múltiples partes y relacional. Si este aparece primero porque este aparece segundo. Y si este quiere el lugar de primer lugar, entonces este necesariamente va a retroceder al segundo lugar
Y eso determina la relación de poder, eso determina la dinámica del poder, la dinámica relacional. Uno primero porque el otro segundo, o viceversa, el otro primero porque este segundo. Entonces, esta tontería de, ay, no vamos a restringir a China, pero no queremos que cercene nuestro poder. Precisamente la expansión del poderío chino necesariamente aparece ligada, aparece basada, connota la disminución del poder estadounidense. Bueno, hasta ahí Marquito Rubio, bueno, lo va presentando como puede, quizás él incluso convencido de estas tonterías, pero bueno, esta es la versión de Marco Rubio. Por otro lado, a propósito de tonterías, de tontos y locuras, otra vez uno de los invitados aquí uno de los invitados a esta fiesta, por caracterizarla de alguna manera, el señor Elon Musk, presidente de Tesla y de SpaceX. Por cierto, como empresario, como capitalista, sin dudas, alguien muy capaz, más allá de lo cual, en términos formativos, de su capacidad analítica o de sus ideas, también un burro total y absoluto, pero además de todo eso, como muestra de que aparecemos en manos de gente deplorable, incluso, y ahora puedo recordar al presidente de Palantir, a Peter Thiel o a Alex Karp, ellos sí gente formada, ambos con formación filosófica, tanto aquí en universidades alemanas como en universidades estadounidenses, bueno, con esa visión completamente delirante del mundo, del transhumanismo, del tecnofascismo, etcétera, etcétera. Ellos sí formados, pero completamente locos, ¿sí? Con estos delirios del fin de la humanidad y la consustanciación o la unión entre humanos y máquinas, y bueno, o los humanos viviendo en Marte, todas esas locuras, en ese caso de gente formada, en este caso otro de los altos representantes de la oligarquía tecnofinanciera de Estados Unidos, hasta hace poquito el hombre más rico del mundo, no recuerdo ahora el último ranking de Forbes, Elon Musk, bueno en lo suyo, pero tremendamente estúpido como persona pensante, a diferencia de Peter Thiel, macabro pero inteligente, funesto pero inteligente, Peter Thiel, lo mismo Alex Karp, el CEO de Palantir, su mano derecha, y además el bueno de Elon Musk, ¿cómo lo llamo esto? ¿Cómo lo presento? Un drogón, un adicto total y absoluto a la droga, específicamente no puedo recordar ahora el nombre de la sustancia utilizada por Elon Musk. Atención al estado de este muchacho en la cena con los máximos representantes chinos, completamente pasado. ¿Cuál es el nombre de esta droga? Una droga muy utilizada últimamente en las fiestas electrónicas. Ayúdenme, demoledores. Ketamina, ahora sí, ketamina. Gracias por ahí, sin seudónimo. Completamente pasado de ketamina. ¡Qué mundo! ¡Dios santo! Sentado a la mesa de Xi Jinping, los grandes líderes del mundo discutiendo el futuro de la humanidad, y este tipo completamente pasado de ketamina, no tanto como en otras reuniones en la Casa Blanca, ¿lo recuerdan? Tirando avioncitos, ahí con besitos, guiño de ojo, ahí en la foto con Tim Cook, es el capo máximo de Apple. También muchas cosas decibles, pero no un drogón, Tim Cook, por lo menos. Pasado completamente. ¡Fa, loco! Bueno,
Elon, ¿todo bien si vos con utilización de sustancias psicotrópicas en tu vida personal o querés participar en una fiesta electrónica re loco y pasado de sustancias? Pero no allí, amigo, no ahí, no en ese ámbito. Pero bueno, como ellos los dueños del mundo, pueden cualquier cosa, pueden lo que quieran. De hecho, bueno, lamentablemente no recordé justo la preparación de una foto con toda la comitiva de Donald Trump, todos sus secretarios, y detrás de cada uno de los secretarios, más arriba, como subidos a una tarima, los grandes empresarios, los grandes capitalistas, los oligarcas de la clase dominante estadounidense, los verdaderos dueños de los Estados Unidos y del gobierno de los Estados Unidos también. Trump una marioneta, Pete Hegseth una marioneta, Marco Rubio una marioneta naturalmente también. Los verdaderos dueños del mundo, los popes, los oligarcas de Wall Street y Silicon Valley, sin naturalmente referenciar en este caso concreto al complejo militar industrial, el cual debería participar allí también. Bueno, uno atrás de cada uno como su titiritero, ¿no? Elon Musk, Tim Cook, bueno, no participó Mark Zuckerberg en este, sino que despachó a su segunda, Larry Fink, naturalmente también, el presidente de Vanguard, el presidente de Goldman Sachs, del Citigroup, etcétera, 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 ¿no? Bueno, y bueno, el Elon un poquito más excéntrico que el resto, ¿no? No tanto, porque Peter Thiel y Alex Karp, quizás sin el abuso de drogas, o por lo menos no a la vista, pero igual de locos, ¿no? De pirados. Bueno, esta es la situación del mundo y el encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping y la advertencia clarita. Por aquí, Armando Rojas, la economía de los yanquis se basa en parasitar a terceros países, simplemente les es imposible coexistir con otras potencias en auge, lo que se viene va a sacudir el mundo. Completamente de acuerdo con vos, estimado Armando, muchas gracias por el mensaje. Iba a presentar también el ataque de Rusia a Ucrania. Ayer, en la charla junto a Fernando Moragón, realizábamos un reporte de lo sucedido hasta ese momento con 898 drones, si no recuerdo mal, 900 drones. Bueno, en las horas posteriores, Rusia acometió en más de 700 oportunidades a Ucrania, esta vez a Kiev, con lo cual redondearon un poco más de 24 horas, desde la madrugada de ayer hasta la madrugada de hoy, con 1.623 drones. El mayor ataque desde el comienzo de la guerra en Ucrania. 1.623 drones. Iba a presentar los mapas, las imágenes de los ataques, pero quizás lo podamos presentar mañana o pasado mañana, porque ya redondeamos más de una hora de transmisión y muchos de ustedes, demoledores y demoledoras, con justa razón quieren transmisiones un poquito más cortas. Yo muy charlatán, Fernando Moragón más charlatán que yo, Juan Antonio Aguilar también bastante charlatán. Dicho todo esto con cariño, en el sentido de muy habladores, ellos con cosas interesantes, naturalmente en sus ponencias, en sus intervenciones, lo mío mucho más humilde seguramente, pero bueno, lamentablemente realizamos transmisiones demasiado largas y queremos generar transmisiones un poquito más cortitas, o en todo caso más transmisiones, pero un poquito más cortitas, para que todos ustedes las puedan acompañar de principio a fin. Así que, queridos demoledores y demoledoras, vamos a redondear acá esta transmisión. Recuerden, por favor, ayudarnos a través de PayPal, a través de las membresías en YouTube, a través de nuestro canal en Patreon, donde presentamos lo que no podemos presentar aquí por la censura. Mañana, muy probablemente, la próxima emisión en Patreon, así que todo el mundo atento a eso. Y bueno, si no nos pueden ayudar de esa forma, por lo menos acompáñenos con la suscripción completamente gratuita, con la campanita de notificaciones y con la difusión de nuestros análisis críticos entre amigos y enemigos. Demoledores y demoledoras, mil gracias por habernos acompañado, los queremos muchísimo, un beso y un abrazo y hasta el día de mañana. Chau, chau.